Ahí está. Estas son maniobras de la... Listo. Toca exploración cerebelosa. ¿Ya? Para entender estas maniobras de la exploración cerebelosa, hay que saber pues, cosas que ya han revisado ustedes en la semana 6. Esta semana, desde el punto de vista teórico, han llevado 16. Pero la semana pasada han llevado cerebelo. Y ahí, en ese contenido de su PPT, está la información para este cerebelo. Entonces, ¿qué cosa hay que evitar? Esto viene en el examen. Identificar la definición funcional del cerebro. ¿Alguien sabe cómo se divide funcionalmente el cerebro? Por daño. Funcional no, sí. Por daño. Iba a decir los hemisferios, pero esa sería la división anatómica. Así es. Excluye esa no. Funcional. Bustamante, tú que estás al lado, por difusión pasiva. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Hernández, ¿no? Hernández. Hernández, ¿no? Dime, división funcional. La que llegó tarde, división funcional. La que está entrando, división funcional del cerebelo. Las vías. Neocerebelo. Esa pregunta es grotesco, no, estoy hacia atrás. Otro ley. ¿Ya? Acá el doctor. División, ya. Tú sí. División funcional. Tú que lo expusiste. Acá el hombre ya pediste tu ya. De esta división funcional. Ya lo leíste. Ya lo googleaste. Funcional del cerebelo. Dime, ¿no te acuerdas? De repente sí te acuerdas, pero no lo tienes claro que se llama así. Arquineo. No lo apunté, dije, no fue importante. Arquineo, Sí, parcio. algo de. Es histológico. No, Otro. ¿Será eso? Va por ahí. ¿Por el óvulo? ¿Por los bulos? A ver, la doctora. Vestíbulo cerebelo. Espinocerebelo. Cerebro, Me decía yo, Solo funcional. esa es la división funcional. Entonces, el vestíbulo cerebelo, ¿con qué parte del cerebelo se relaciona? El sustrato anatómico, ¿dónde está? ¿Cómo? No entiendo. Ego. ¿cómo no entendí? Tú ya que estás a otro nivel. Y pensé que eras tú. Son ellas. No es ella. La doctora. A ver. Mi El doctora. vestíbulo cerebelo es con el lóbulo profundo nodular. Ajá, Lóbulo sí, profundo sí, nodular. lóbulo de la corteza, el lóbulo. Y el núcleo. Tú misma eres. Vamos, Patricia. Patricia. De boca del hipocampo. No está guardado, dice. Me desmayo. Es un núcleo que es bien fastidioso. Fastigio. El núcleo fástico. Entonces la división funcional tiene su sustrato anatómico en la corteza del cerebelo y en los núcleos del cerebelo. Estamos hablando de la división funcional, vestíbulo cerebeloso, su sustrato anatómico, corteza del lóbulo nódulo y núcleo fástico. ¿El núcleo fástico dónde está? En el cerebro. ¿Ah? Es el más mediano. Está la sustancia blanca del cerebelo en la proyección del pelvis. Sustancia blanca en la proyección
techo es la corteza cerebelosa y todos ustedes son los núcleos del cerebro. Son las neuronas, la corteza. Si el fastidio estará en el verde, ¿no? Todas las neuronas que están acá, en la proyección del verde, en la corteza. ¿Entienden la palabra proyección, no? Ojalá. Entonces, hay que reconocer, ¿qué más dice que hay que reconocer? Aferencia de velocidad. Aferencia. ¿Qué es una aferencia? La que lleva y la otra se va. Transformación sensitiva. Odaya, ¿qué es la eferencia? La que va El motor. el motor. Cuando sale. Se va. ¿Qué tipo de información va? Motores. Motor. Puede ser somática o visceral. La aferencia puede ser sensitiva, somática y sensitiva visceral. Entonces son las aferencias, según su división. Y identifica la contribución del cerebelo en el movimiento. Eso tiene que te la vamos a explicar. ¿Ah? Ya, dice. Entonces acá tenemos, esta es una primera maniobra. A ver, doctora Bustamante, ¿puede acercarse con la doctora Ordaya? Por favor, puede acercarse acá al plenario. Como participan. Entonces la doctora Ordaya va a examinar esto a la doctora Bustamante. Claro, o sea, ponte que ella sea tu paciente. ¿Cómo usted ejecutaría esa manera? De ladito, para que de costado. Ya. Silencio, chicas, o va a salir, va a tocar. El que habla va a salir. Sí. Primero puedo irse hacia adelante y con la nota de tocar tu nariz. Intercambio tu nariz. Ajá, intercambio. Sigue intercambiando. No, despacio, así. Eso. Es lo único que sabe. Así, examinando. Ya, por eso, ya puede sentarse. Sí, ya van a salir. Lento. Concéntrate. Visualiza. ¿Sí es? Ego, hazme el favor. Entonces, imaginemos que es mi paciente. Señor, yo voy a colocar mi dedo y usted va a tocar su dedo índice con mi dedo índice. Y después se toca usted su dedo índice con su dedo. Me toca mi dedo y inmediatamente se toca su nariz. ¿Ya? Entonces, en los 4 ejes trato de identificar de que él ejecuta eso. ¿Qué estoy evaluando? ¿Qué crees que estoy evaluando? La maniobra se llama prueba índice nariz. ¿Sí? Se llama maniobra. Es la maniobra semiológica. Pero ¿qué crees que evalúa? Coordinación. Coordinación. Aparte de eso, ¿qué más? Pues coordinación, la función del cerebro es coordinación, pero a partir de varias aristas que confluyen en la coordinación actual. En este caso, ¿qué crees que estoy tratando de? Percepción de, ¿cómo se llama? De una medida. Ajá, percepción Porque yo te pongo un punto y tú tienes que llegar a ese punto, porque puedes tú pasar, Claro, puedes quedar corto. Un cálculo de la distancia. Él está calculando la distancia
de su dedo a mi dedo y a su vez qué coordina que lo pueda palpar. Entonces, ese cálculo de distancia se llama metría, ¿no? Está haciendo una metría, un metraje. Hay una distancia centímetros. Una alteración de esta maniobra se traduce en qué signo neurológico. Si hay falta de metría, ¿cómo se llama? Falta de la medida, falta del cálculo, que ya leímos un signo neurológico. Dismetría. O sea, una alteración del cálculo se traduce en dismetría. Si él no da positivo a esto, positivo, o sea, da una alteración de esto, es dismetría. ¿Ya? Una maniobra que mide la dismetría, la prueba índice de riesgo. ¿Ya? Y la dismetría se lo prueba. La dismetría, ¿en qué división funcional del cerebro está? La dismetría. ¿Alguien sabe? Tu anama, que te dio tiempo para leer. Tu fiño, tú mismo eres. Pero aprendí tu nombre porque llega, como ha ido tarde. Tu fiño. Ahorita. Las doctoras acá. Acá la doctora. Quiero escuchar tu voz. ¿Qué división funcional crees que estaría la explicación de la dismetría? No, acá, este grupo. De manera general, vamos a explicar por qué. A ver, vamos a lo voy a, no tranquear, pero voy a tratar de explicar un poco más profundamente. Cuando él me toca el dedo, acá el movimiento, acá hay los receptores. ¿Qué receptores son? El movimiento, cuando hace un movimiento de tratar de alcanzar algo. Se mueve el músculo porque se contraen las articulaciones, en este caso el miembro superior. ¿Qué receptores ocurren? ¿Qué receptores permiten el movimiento? Áreas. ¿Está con ¿Ah? El golpe. ¿Dónde están esos? En los tendones. ¿Qué más? Ese es un receptor. ¿Otro? Y el otro es los usos musculares. ¿Ah? Los usos musculares. Los usos musculares. ¿Dónde están? En la masa, ¿no? O sea, ese movimiento genera un estiramiento que el uso muscular es el que detecta. Los tendones, porque los tendones están insertados en las articulaciones, en relación al hueso, las superficies óseas. Entonces, esa es una captación del receptor, el movimiento general. Entonces, la vía aferente será pues, a través del uso muscular. ¿Qué fibras son? Que llegan a la médula, que les han en el examen. Las fibras aferentes, ¿cómo se llama? Sí, obviamente que son sensitivas. ¿La respondieron bien en esa pregunta o no? En el examen también. Algunos la ven para completar y el otro es para circular. ¿Sí o no? ¿Les ha venido o no en el examen? Sí, no veo para hacer. Completar y hacer un circulito así. Ya. En esa parte era completar. ¿No lo han completado bien entonces? No. ¿Me han revisado? Fibras del uso muscular aferentes 1A y 2. Y del órgano tensioso no ve. Ambas llegan a la médula. Hacen sinapsis, ¿sí o no? ¿Ah?
Fíjate, estamos recordando todo, fíjate, ya estamos avanzando, ¿no? El estudio de este periodo, pero todo lo que has leído tiene que ver. ¿Hace sinapsis o no, chicos? Si hace sinapsis. ¿Qué información estoy hablando? Hablando de información propioceptiva, de la propiocepción inconsciente, en todo caso. Esa información propiocepción inconsciente llega por esas vías que hemos hablado, llega a la asta posterior de la médula espinal. Si es el miembro superior, es de la médula. ¿Qué médula? Cervical. ¿Ya? El asta posterior de la médula cervical y ahí hace sinapsis. Recuerda ahí cuando te enseñé el asta posterior, tiene 4 núcleos o láminas. Núcleo, la lámina 1 es fascículo deslizado, son fibras que así descienden. Lámina 2, fascículo celular, que hace sinapsis con la vía espinotalámica, o sea que viene la información tacto, dolor y temperatura. Lámina 3 y 4, núcleo propio, tacto grueso. Lámina 5 y 6, propiocepción. Propiocepción, la propiocepción está en la lámina 5 y 6. Ahí hacen sinapsis y esas neuronas del asta posterior, una va por el mismo lado, que es la espinocerebrosa posterior, y la espinocerebrosa anterior se impuso, haciendo por el color lateral del otro lado, y la espinocerebrosa anterior del mismo lado. Lleva una información propioceptiva hacia el cerebelo. La espinocerebrosa anterior va por el pedúnculo cerebroso superior, la espinocerebrosa posterior, por el pedúnculo cerebroso inferior, ingresa al cerebro. Cuando ingresan, se llaman fibras, cambian de nombre. Musgosas, se llaman fibras musgosas. Ahí está un ejemplo de fibras musgosas. La vía espinocerebrosa anterior. Espinocerebrosa. Entonces, esta llega al cerebelo. ¿Qué parte del cerebelo? Entonces, la dirección funcional espino-cerebelo tiene que ver qué es sustrato anatómico. ¿Recuerdan o no? Es la corteza, la zona intermedia de los hemisferios. El cerebelo tiene una zona central, que es la parte vermis, y una zona lateral, que son los hemisferios cerebrosos. Y entre ellos la zona intermedia. La corteza zona intermedia tiene relación con los núcleos interpósitos, anterior y posterior, o globosos y poliformes. La corteza de los hemisferios cerebrosos, que son hemisferios laterales, tiene relación con el núcleo delgado. Entonces, según tu división funcional, el punto cerebelo, o neocerebelo, o cerebro-cerebelo, es lo mismo, su sustrato anatómico está en los hemisferios de la corteza cerebelosa y el núcleo delgado. Esta vía, que estamos hablando para dismetría, llegará ¿hacia dónde? Al núcleo dentado y a la corteza de los hemisferios. Tiene que llegar a esos dos. Y de ahí recién el núcleo dentado hará la interpretación. Las interpretaciones de estas funciones lo da por circuitos neuronales. En histología hemos enseñado que el cerebelo tiene 3 capas: la capa molecular, la capa de cerebro y la capa de la reconstrucción. ¿Te acuerdas? Y hay una parte ahí, por regresar, ¿algo que está mejor? ¿Quién tiene Jaimes? No lo trae, no han traído el conocimiento. El PPT siquiera, PDF, acá está. Qué bueno.
Mira, aquí en el Jaines hay un gráfico. Cerebelo. Acá hay un gráfico en la 401, donde está el gráfico de la corteza cerebelosa. Entonces vamos a hacer acá una imaginación de esta parte. Creo que ustedes tienen el lápiz acá. Yo estoy explicando esta vía nomás, pero esto no se explica tan así. Nadie te va a explicar así tan directo. Esto es un ejemplo, para que me entiendan. Para mí es fácil decir tal día, pero no sabes de dónde va la vía, para dónde va, ¿no? ¿Entiendes? No es el objetivo. Mira, ahí está. Cerebro, ¿sí o no? ¿Dónde está? Ya. Mira, esto es un lobulillo del cerebro. Este es otro lobulillo. ¿Tú has visto el cerebro? Es anatomía. Tú has visto que tiene cantidad de lobulillos. Bastantes fisuras. Hay una fisura primaria que es un poquito más pronunciada, que divide el lóbulo anterior y posterior. ¿Sí o no? La fisura horizontal que tiene la cara superior de la cara inferior. ¿Sí o no? ¿Y has visto un corte del cerebro así en la línea media a nivel del pelvis donde te han mostrado, no sé si te lo han mostrado, los lobulillos del pelvis? Lobulillo central, tubo, pirámide, úvula, nódulo. ¿Lo has visto o no? Sí. Todo eso son la parte externa. Todos ellos están compuestos de esto, es de la corteza. Entonces, eso que has visto, los surcos, son cada una de esas estructuras. ¿Esto qué es? La vía aracnoides. Entonces ahí está la capa molecular, la capa cerebral y la capa de la granulosa. ¿Qué es esto? Sustancia del cerebelo. Hay que puntualizar porque hay miembro espinal, tronco encefálico, bulbo raquídeo. ¿Qué hay en la sustancia blanca del cerebro? ¿Qué más? Las neuronas, ¿no? Que forman los núcleos cerebelosos. Mastígeo, plomoso, poliforme, lenta. ¿Qué más hay? Fibras, que son las fibras bulbosas y las fibras trepadoras y las neuronas. La bulbosa te he hecho un ejemplo, el espino cerebroso anterior y posterior, ejemplo de fibra bulbosa. ¿Ya? Entonces, la célula Purkinje, su axón está hacia la capa granulosa y sus dendritas van hacia la capa molecular. Entonces, estas dendritas que son, has visto la neurona, que es múltiples dendritas. Ahí está. Acá ya se ve un poco, acá debe estar la célula y la está dividiendo. Hacen sinapsis con quién? Si están en la parte de acá baja, con las neuronas de la célula de encesta. Si están más acá arriba, con las neuronas estrelladas. Ok. Pero las fibras trepadoras son las que también ascienden y hacen sinapsis con estas dendritas, las fibras trepadoras. Ahora, acá hay esta zona de acá. ¿Esta quién es? ¿Esta acá? ¿Quiénes son estas? ¿Ah? ¿Quién es? La neurona de Golgi. La neurona tipo Golgi. ¿Ya? Y esta chiquita, la granulosa. La capa de la granulosa, neuronas de Golgi, y de la granulosa, mira, un ejemplo acá. Esta está cerca, ¿no? Golgi y la granulosa. Y hay un espacio. Ese espacio, ahí, presumiblemente, debe estar el glomérulo cerebroso. ¿Qué es el glomérulo cerebroso? Es un área donde hay sinapsis
Las prolongaciones de quién? De la neurona de Golgi, que inhibe, las prolongaciones de la neurona granulosa, que excita, y las fibras muscosas, que son esas conexiones que vienen desde fuera del cerebro. Ejemplo, la vía espinosa. Trae información excitatoria. Cuando lleva acá, ella libera glutamato, la neurona de Golgi libera GABA, la neurona de la granulosa libera glutamato, porque es excitatoria, o sea, genera un circuito de análisis, interpretación a este nivel, de la corteza cerebral. Es un primer flujo de regulación del programa. Lo otro lo hace a nivel de la corteza, en la capa molecular, donde la célula de Purkinje es excitada. ¿Por qué? Por la capa granulosa. La célula granulosa asciende también, forman unas fibras que se llaman fibras paralelas para excitar a la dendrita, a la célula de Purkinje. ¿Y quién inhibe la célula de Purkinje? Las células estrelladas en C. O sea, la célula de Purkinje, que ella es inhibitoria, es inhibida también por las células estrelladas y la C. Independiente de la región, es esta en esta zona y la estrella más arriba. Pero es excitada ¿por qué? Por la célula de la granulosa. Y la neurona de Purkinje, ¿a quién inhibe? A los núcleos. La célula de Purkinje, con su prolongación axónica, inhibe a los núcleos, fastigio, depende de donde esté en su proyección, a los globos uniformes o al dentado. Y todo así se genera un circuito de control, entrada positiva, negativa, también. Entonces, eso sucede a nivel histológico y fisiológico. Acá, esto tenemos, acá le he puesto esto, porque esto tú ya lo has recibido, pero quería aprovechar tu PPT. Mira, esto, recuerda, mira, ahí está el fastigio, está en la proyección de la corteza cerebral del vermis, el nuevo semuliforme, la zona intermedia, y núcleo dentado a nivel de los hemisferios. ¿Qué corte es? Coronal. Es un corte coronal que es anterior posterior. Entonces, esto que estamos viendo está simple, pero acá en tu libro está lo que te hablan, todas las conexiones están acá. Acá está, en esta página de acá está. Es un parecido, pero más puntualmente. Esto es importante, así como el cerebro tiene la distribución del cuerpo. El tronco está en el nivel del vermis. La parte proximal de las extremidades, como la cadera, el hombro, está a nivel de la zona intermedia. Y la parte distal, tanto las manos, la muñeca, los pies, están en la parte de los hemisferios. Entonces es una distribución somatotópica del cuerpo a nivel de la corteza cerebelosa. Esta es la irrigación del cerebro, y ahí está. Entonces, acá estamos el análisis de esta vía, el último. Vamos a empezar por el último, por el ponto, porque la primera maniobra que está en tu guía es la de la nariz. Entonces, la zona lateral núcleo ventral se encarga de qué? De la planeación e inicio de los movimientos. Es esta zona, ponto cerebral. Y esa vía de la ponto cerebrosa incluye las aferencias, que son estas. Acá, en tu PPT tenemos de las diferentes zonas del tronco. ¿Qué corte es este? Bulbo raquídeo a nivel complejo livar inferior. ¿Sí o no? Qué bueno. Este es Wendy. ¿A qué nivel? ¿Ya? Este es a nivel del tejido. Y esta es la corteza. Entonces, una aferencia que tiene el cerebelo del hemisferio neocerebelo, la división funcional ponto cerebrosa, el fascículo córtico ponto cerebrosa, hacia la corteza.
córtico ponto. Hay libros que dicen córtico ponto y hay libros que dicen de frente ponto cerebroso. Depende del libro que lees. ¿Ya? Eso es una aferencia. ¿Y cómo llega al cerebelo? ¿A través de quién? De la presidencia del Consejo de Ministros. Del PCM, escuchamos en la nota del PCM. Del pedúnculo cerebeloso medio. ¿Ya? La otra aferencia es, ¿de dónde? Del bulbo raquídeo, de las neuronas que están en el núcleo olivar, en el complejo olivar. Ascienden, usarán ¿quién? El pedúnculo cerebeloso inferior para llegar a quién? Al cerebelo. ¿Ya? ¿La vía, cómo se llama la vía? Oligo cerebeloso. También van al núcleo dentado. Ambas no solo van a la corteza, van al núcleo dentado. Por eso está la flecha. La vía ponto, córtico ponto cerebelosa y olivo cerebelosa son aferencias del neocerebro. ¿Ya? Ahora vamos para las eferencias, la respuesta. ¿Cómo es que se ejecuta esa acción? ¿Ya? Salen, tienen que salir de la corteza y tienen que salir del dentado. Pero aquí sucede algo en la eferencia. La corteza directamente no emite nada, emite una fibra. Todas salen del dentado. La corteza está en la célula de Purkinje, que hemos visto, son las que van su axón para inhibir al núcleo dentado. Entonces es el núcleo dentado que analiza las neuronas que están, interpreta y da una respuesta, obviamente controlada por la corteza cerebelosa, da una respuesta a quién, mira, a dónde lo aquí. Usando el pedúnculo cerebeloso superior al núcleo rojo, la fibra dentorrúbrica, al tálamo, la fibra dentotalámica, ¿ya? Ya, esas dos, dentotalámica y dentorrúbrica. Al tálamo puede ser en diferentes lugares, puede ir al núcleo ventral lateral o al núcleo interlateral. Y del tálamo finalmente irá pues, a la corteza motor, a la corteza giro presente. Entonces acá tenemos dos eferencias, dentotalámica y dentorrúbrica. ¿El núcleo rojo dónde está? Eso es un examen. ¿A qué nivel se ve el núcleo rojo? Mesencéfalo, bien. Folículo superior. Con el inferior que se vea la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Ya? Entonces el núcleo rojo emite su fibra, ¿cómo se llama? Su fibra motora, o tracto rubro espinal, que va a la médula espinal, está en el cordón lateral. Si te pido el examen, la continua 3, que te voy a ver, esta no te voy a acordar, es la continua 3, sí. Cordón lateral, mencióname 3 vías motoras. Rubro espinal, espinotalámico, no, córtico espinal lateral, ¿ya? Y el retículo espinal lateral. Entonces, el núcleo rojo manda su información hacia, en este caso, hacia sinacio, primero antes de llegar a la médula espinal con el complejo olivar, o sea, regresa. Y de aquí bajará, hay uno de frente que va a la médula espinal y a otro que hace relevo en la oliva. Entonces, ¿para qué? Para el control de la postura. El núcleo rojo participa en el control de la postura, de los músculos del tronco, de los músculos flexores de los músculos superiores. Y para los extensores de los miembros inferiores y extensores de los miembros superiores, la vía retículo espinal y vestíbulo espinal. La vía vestíbulo espinal que viene del núcleo vestibular, la vía retículo espinal de la formación reticular, núcleos reticulares del mesencéfalo, sobre todo el puente y bulbo, se encargan de la extensión de los brazos y las piernas. Listo. Entonces, esto es la vía pontocerebelosa. Así es como se controla, ¿qué cosa? ¿Cuáles son las actividades que controla la vía pontocerebelosa? La medida, la metría.
de los movimientos. Su alteración es la dismetría. Lo que vamos a ver, la maniobra. ¿Qué más? La diastococinesia. ¿Qué es eso? Hay una maniobra que ustedes tienen en su guía. Vamos a ver acá la maniobra. Ya. Prueba talón rodilla. ¿Qué te dirá? Es la capacidad de identificar al paciente y saber, Señor, tócase con el talón del pie, tócase la rodilla. Ahora, recórrelo a través de la tibia, o sea, la parte superior. ¿No? Así. Eso. Y obviamente hay un cálculo que estás haciendo. Entonces, su alteración de esta maniobra dará cuál es su alteración patológica, su signo. También dismetría. Esta maniobra, la rodilla, mide la metría y su alteración daría dismetría. Lo mismo que el otro. El otro es para los miembros superiores, este es para los miembros inferiores. ¿Está bien? La importancia de la maniobra. Entonces, ¿qué movimientos son? ¿Pero cómo se llama su movimiento? Pronación, supinación. Pronación, supinación. Normalmente hay un movimiento sincrónico, ¿no? Tú puedes pedir al paciente, a ver, tengo con los ojos cerrados ahora. ¿Ves? Vas midiendo. Entonces, cuando hay una lesión cerebelosa de un hemisferio, el hemisferio derecho, ¿cómo te imaginas que fuera? Intercalado. No, o sea, sí mueve, Claro, pero ambos, sí mueve, claro, puede estar lento, puede estar rápido. Claro. Ya. Puede ser ambos miembros también, puede ser, si la lesión cerebelosa es global. O sea, uno está así, ¿no? Entonces eso mide la alteración patológica de ese movimiento alternante rápido. ¿Cómo se llama el signo semiológico? Disdiadococinesia. Está de trabalengua, ¿no? Hay que tratar de disdiadococinesia. Disdiadococinesia. O sea, la diadococinesia es la capacidad de mover los miembros y la alteración en la disc, que eso no lo realiza. ¿Ya? Y esto es una alteración del ponto cerebeloso, o la vía de la función del ponto cerebeloso. Dice que están entendiendo. Signo del rebote. Entonces, pulsar. Ahora flexiona el antebrazo sobre el brazo. Hay una alteración, hay que hacer una resonancia. Normal es así, ¿no? Que pueda, ¿no? Y él se dio y dijo, claro, desprevenido te van a agarrar, ¿no? ¿Qué? La positiva. Tiene signo del rebote. Entonces, vamos a terminar con las lesiones de la vía neocerebelo, pontocerebelo, la misma. Ya hemos explicado la dismetría, la diadococinesia, la disartria. No está ahí. Obviamente, cuando tú haces la entrevista con el paciente, tú puedes identificar dos cosas. Que hable, normal, y que hable, por ejemplo, en caso de la disartria, el paciente habla coherente incluso. No que ciertas frases, ciertas palabras, no la articula lentamente, o entrecortada, o se llama disartria. Entonces, la disartria de causa cerebelosa es así, porque puede haber disartria
que no sea de causa neurológica. Por ejemplo, para articular una palabra tenemos a los músculos que participan en la fonación, que están acá, el esqueleto. Esos músculos, si hay parálisis de los nervios, si hay lesión de los músculos, pueden avisar, no necesariamente una lesión cerebelosa. Entonces la diferencia es que aquí la parte que no articula es lenta. Entonces, de todas maneras, cuando tú ves una disartria, siempre tienes que pensar que la articulación puede ser neurológica, de causa cerebelosa, puede ser propia de la articulación de la palabra, por los músculos, por los nervios que generan los músculos, ¿ya? O sea, tu mente un análisis rápido, un diagnóstico diferencial tiene que estar haciendo. O sea, de frente decir, no, te disarte cerebelo, no dice cerebelo. ¿Ya? Entonces, disinergia. Cada movimiento, tú haces un movimiento, te maquillas. La mujer se maquilla, hay un movimiento fino, coordinado, preciso. Entonces, la disinergia es cuando ejecutas el movimiento, pero, no. ¿Ah? Como que lo hace pero no llega a terminar, ¿no? Que no se queda así. No. Si ejecuta, puede haber su temblor. Ahí está la diferencia. El temblor del cerebelo es el temblor intencional cinético. ¿Qué es eso? Cuando tú le pides al paciente que ejecuta cualquier movimiento y aparece el temblor. Señor, agárrese la cara. Y normal, no tiene nada. Agárrase. Y empieza. ¿Acaso el Parkinson? Es un ejemplo, ¿no? Él ya está en el temblor, llega en el temblor. Entonces el temblor ahí es sin ninguna actividad, estática, asimétrica. Un ejemplo de Parkinson, porque puede ser una enfermedad de Hutchinson, una lesión del núcleo basal, una colera. Ya. Entonces, eso es en caso del temblor y la vía que se ve afectada es tonto cerebro. La descomposición del movimiento es eso, ese movimiento lento, con ligero temblor, cuando uno ejecuta el movimiento. Es la descomposición. Y también hay alteración de los movimientos oculares, que se llama nistagmo. El nistagmo, cuando vamos a ver las demás divisiones funcionales, hay nistagmo también. Pero acá el nistagmo es horizontal, lento, y generalmente es bilateral, en ambos ojos, o ocupados. ¿Tú has visto cómo evalúas el nistagmo? Haciendo movimientos oculares en el paciente. Siempre lo miro video y así le dice que es. A ver, señor, mira al techo, mira al piso, a la derecha, a la izquierda. Entonces, cuando ejecuta ese movimiento, el ojito que tiene alteración de la vía del movimiento ocular, tú regresa. En vez de ir para allá, regresa. Si es en el plano horizontal, nistagmo horizontal. Si tú dices, mira arriba y baja nuevamente, es en el plano vertical, nistagmo vertical. Y a veces es, dice, a ver, mira y gira a la derecha y tus ojitos así, ¿no? Es el nistagmo horizontal, este es rotacional. Rotacional, horizontal y vertical. Son los diferentes tipos. En caso del fondo cerebelo, el nistagmo es horizontal. Y el nistagmo horizontal es bastante hasta fisiológico. Si ahorita no vamos a hacer el experimento, pero si hacemos a cualquiera de los compañeros, dan unas 10 vueltas sobre su eje, tú lo detienes, aparte de tener vértigo, mira los ojos para ver que hay movimiento de plano horizontal de sus ojitos, para tratar de compensar, para tener un nistagmo horizontal, fisiológico. ¿Ya? Y ahí está, el fenómeno del rebote, lo que acabamos de hacer con ¿qué vía es? ¿Se entendió? Sí. Fácil. Entonces esto, la lesión de la vía pontocerebral, debe estar una lesión a nivel de los hemisferios, ¿verdad? Un infarto, un tumor, lo que sea. Marcha.
marcha de borracho, donde aumenta ¿qué cosa? La base de sustentación. Normalmente tú te paras y caminas con una cierta distancia, algunos más cortitos, algunos normal, pero en caso de aumento de la base de sustentación del paciente, pues, para evitar caerse, aumenta la base de sustentación. Cuando te vas a la fiesta, te das un cague. ¿Ya? Acá hay un periodismo. Entonces, esa marcha atáxica, la ataxia es la coordinación. Ataxia es coordinación. ¿No hay coordinación? Ataxia. Entonces, marcha atáxica. La marcha puede ser de dos tipos principalmente. La ataxia puede ser troncular, en caso estamos hablando de cerebelo. Troncular es cuando aumenta la base de la sustentación. O sea, ese ejemplo es una ataxia troncular. En caso de la ataxia en los hemisferios o ataxia lateral, el paciente normalmente se va hacia el lado de la lesión, porque tiene un infarto del lado derecho. Aparte de que no evolucionaba, solo el paciente ven señor y se va hacia el lado de la lesión. Dice, ya, lado derecho. Se va a la izquierda, la izquierda. Se cae al lado de la lesión. ¿Ya? Un ejemplo, un recién nacido, ¿han visto? Menos de 3 meses, que no se sienta, tú lo pones al revés sentado y se va para arriba, para el lado, para los lados, o sea, todo el tronco. Esa es una ataxia troncular. Esa es ataxia troncular. O sea, ¿ya? ¿Por qué? Porque pues, en la parte de estas vías motoras todavía están en desarrollo, en el caso de ese lado. Entonces aquí la ataxia que hay es hacia el lado de la lesión. ¿Ya? ¿Qué más hay? Hipotonía, en el caso del punto cerebroso. El tono muscular, ¿quién lo controla? El cerebelo lo controla a través de la vía pontocerebrosa y también vestíbulo cerebrosa y vestíbulo. Vamos a ver, pero el pontocerebroso también tiene hipotonía. Ahora vamos a hablar de la vía vestíbulo. La vestíbulo cerebrosa empieza en la corteza del nódulo y del flóculo. Ahí está. ¿Ya? Y a nivel de núcleos, el núcleo fastidio, está esa conexión. Como lo dice, corteza del lóbulo flóculo, el paraflóculo y el núcleo fastidio. ¿Se encarga de qué? Del equilibrio del cuerpo. Una alteración del equilibrio del cuerpo, ¿cómo se llama? Ataxia troncular. Aumento de base de la sustentación, no camina en tándem. Esto que tú haces, es caminar en tándem. Paciente con lesión en el pelvis no puede ejecutar la maniobra de caminar en tándem. ¿Qué hace? Se va a parar. ¿Ya? Entonces, y movimiento ocular, su alteración del movimiento ocular, ¿cuál será? Nistagmo. Ahí está. ¿Esto qué día es? Vestíbulo cerebroso. Vestíbulo cerebroso. Todo muy bien, vestíbulo. A no ser que se diga, ¿no? Está horizontal lento, es ya. ¿Viste? Fíjate de la clase práctica. Hiciste leña en el manual. Pero falta la espina. No te he explicado eso. Acá está, mira, la vestíbulo, las aferentes. ¿De dónde vienen las aferencias? Bueno, el equilibrio dice su función. El equilibrio está dado por el nervio. Varias estructuras acá, sobre todo el oído interno. El oído interno, este es el oído interno. Tenemos la cóclea para la audición y este es el aparato vestibular.
aparato vestibular tiene el trínculo sacro, los conductos semicirculares con sus ampollas. En los conductos semicirculares hay unas células que se llaman cresta ampollar y en el trínculo sacro, mácula. Esas células son células ciliadas, son los receptores que detectan el movimiento. Tú cuando te mueves, así, el líquido que está, porque aquí hay líquido que entró linfa, se mueve. ¿Qué pasa? Movió la linfa. El doctor trae, pero él no se cae, ¿sí o no? Se te sostienes. Entonces el líquido avisa inicialmente ese movimiento en las células ciliadas, como hay movimiento. Entonces, estos tres son en los tres ejes: el eje anteroposterior, superior y inferior, la profundidad. Cuando estudio matemática básica, tengo el plano X y Z, ¿sí o no? Aquí están los tres planos. Los conductos semicirculares. Entonces, eso detectan ese movimiento, se mueve el líquido y las células ciliadas detectan ese movimiento. En el líquido hay moléculas, se llaman octolitos. Entonces esas células ciliadas son las que detectan. Entonces esas células detectan esa energía mecánica, que es el movimiento, y lo transforman en energía electroquímica, que es el potencial receptor. Y esa célula ciliada está en contacto con el octavo par craneal, su porción vestibular. El octavo par craneal, ¿cómo se llama? Vestíbulo coclear. El ganglio vestibular está acá. Ahí está el somo. Su prolongación periférica va a las células. Y la central usará el nervio para ir hacia el bulbo raquídeo. Este es el bulbo raquídeo. ¿Qué corte es? El complejo de Lima. Entonces, en este corte, hacia atrás, ¿verdad? Vamos a repasar, ¿qué es esto? Pirámide. Esto acá, complejo inferior. Esto, medial. Este acá, hipogloso medial, vamos a la mano. Y estos núcleos que están acá, en esta zona de acá, son los núcleos vestibulares. Son cuatro: superior, inferior, medial y lateral. Entonces la información que viene de ese movimiento que el doctor está haciendo, está llegando por el dentro hacia los núcleos vestibulares. Entonces acá los núcleos hacen sinapsis, captan la información y van a su prolongación usando el pedúnculo cerebroso inferior hacia la corteza del flóculo nódulo y hacia el fastigio. Ya sabes que el fastigio están las neuronas excitatorias, inhibitorias que tenemos mostrado en histología. Y en la corteza, pues todo el circuito que está haciendo. ¿Qué circuito sobre todo? Como es vestíbulo cerebelosa, es una fibra musgosa, eso va a sinapsis. Ahí en la cámara de la glosa, que ya te mostré, a nivel del glomérulo cerebeloso. A lo mejor por tipo gol, no es todo preguntar por si estoy repitiendo, eso te va a venir. ¿Ya? Entonces, y la fibra, pues la célula de granulosa no es activada, porque se activa por la fibra musgosa, ella activa a la célula Purkinje. Y la célula Purkinje regresará la información hacia el fastigio. Y el fastigio nos mandará su respuesta. Entonces, una vía es vestíbulo cerebeloso. La otra vía es del complejo ligar. El complejo ligar, las neuronas que acá que has visto en histología te hemos mostrado, hay un grupo de neuronas que mandan información hacia, son el producto cerebroso inferior, hacia la corteza, flóculo nódulo, ¿ya? Pero ¿quién activa el complejo ligar? ¿Él solo se activa? No, quien lo activa los receptores. En este caso, los movimientos de los músculos, de las articulaciones, a través de la vía espino-olivar. Hay un fascículo que asciende de la médula espiral. También hace sinapsis aquí. Este es el fascículo propioceptivo, espino-cerebeloso, que tenemos mencionado antes, posterior, también hace sinapsis acá. Entonces, de esa manera, este complejo se activa a través de los propioceptores que vienen de las extremidades,
Bueno, que haya buen tiempo. Tú mandas información en tu complejo libar. Cuando llega al cerebelo tiene un nombre este tracto. Si este se llama fibra mucosa, ¿cómo se llama esto? Fibra trepadora. Entonces en el cerebelo las aferencias casi todas son fibras mucosas. La única trepadora es la que tiene el complejo libar, la vía olivocerebrosa. Si en tu examen histológico te digo acá, no te señalo esto, dice, complejo libar, ¿qué vía? Olivocerebrosa, olivocerebrosa, es fibra trepadora. Trepadora se hace cuando llega al cerebro, pero aquí es olivocerebrosa. ¿Ya? ¿Está bien o no? Si no está bien, bueno, avanzamos. Y la otra aferencia son que vienen de la corteza, a través de los núcleos continuos. O sea, siempre la corteza motora está controlando a todos los órganos que estén a sus súbditos, a todas las neuronas que están por debajo. La corteza motora, la parte última del desarrollo del ser humano, controla a todas las otras neuronas que están por debajo. En este caso el cerebro no es exento de eso, a través de la vía córtico, ponto, cerebrosa. ¿Ya? Estas son las aferencias. La diferencia, lo que sale, la respuesta motora, lo hace a través principalmente de ¿quién? Del fastigio. El fastigio es grande. ¿Quién controla el fastigio? La corteza, a través de la célula de Purkinje. El libro, no manda muchas señales. ¿Quién le dice? La célula de Purkinje. Siempre hay su control, ¿no? Entonces, los núcleos fastigios mandan su respuesta. ¿Y cómo se llaman? Pues a través del fastigio. Si es fastigio a la formación reticular, fastigio reticular. Del fastigio hacia los núcleos reticulares, fastigio vestibular. Fastigio olivar también hay. Fastigio, ya, eso, olivar. Por lo demás hay ambos lados, derecho e izquierdo, puede ser para los dos. Y listo, eso sería todo en cuanto a la vía vestíbulo cerebrosa. ¿Qué controla? En resumen, la la incapacidad para caminar en daño, inclinación de la cabeza, el istmo en general, ¿no? Entonces, el cuadro clínico con un paciente que tuvo una lesión, un infarto de la arteria cerebelosa posterior inferior, es pica, que llega a la parte posterior de la cara inferior del cerebelo, el azúcar que llega a la cara superior. Y la pica es el que liga el belvis, esa parte. Entonces, el belvis, la parte del róculo nódulo, en este caso el nódulo, podemos tener lesión con un infarto, isquemia. El paciente puede tener estas alteraciones, el cuadro clínico, lesión en la región vermiana, y de los signos que se manifiestan muestra lo correcto. Está alguno de estos y otros de las otras, y tú marcas las que son de acá. Es una forma de evaluar. La otra es que te diga que tiene estas manifestaciones y que tú me digas dónde está la lesión. ¿En qué unidad funcional? Si te pregunto, vestíbulo cerebroso. Si te preguntan localización anatómica, me dirías flóculo pelvis. ¿Ya? ¿Está bien? Y lo llamo síndrome cerebeloso mediano central. El síndrome cerebeloso, salud, doctor. El síndrome cerebeloso mediano puede ser anterior, puede ser posterior. Posterior es vestíbulo cerebeloso o caudal. Listo. Y falta el último, el espino cerebroso. Solo por sí no da una manifestación al estar en la zona intermedia del belvis. Él en sí genera, cuando hay una lesión del hemisferio, si se extiende la extensión, agarra algo de espino cerebeloso. En caso de una lesión pelviana, se extiende y agarra lo que, o sea, es por confluencia puede dar, pero por en sí solo no da. Por eso, una lesión del hemisferio puede tener rasgos de espino, y una lesión del pelvis puede tener rasgos de espino cerebeloso. ¿Y de qué se encarga el espino cerebeloso? Del tono muscular. Del tono muscular. La hipotonía que tienen los pacientes
por lesión cerebelosa es debido a la vía espinocerebelosa. ¿Ya? Y los movimientos axiales, ¿cuáles son los movimientos axiales? De las extremidades. Levanta el brazo y el paciente no lo levanta, solamente la y la cadera, mueve la cadera, levanta la cadera, no puede, solamente la mueve. Estos son, ¿no?, las partes axiales de la extremidad. Distal será las manos, los pies, ¿ya? Entonces, su sustrato anatómico, la zona vermiana intermedia, el fastígio en caso de vermis y el globócito. Esta como que incluye al vestíbulo, ya la incluye para sus funciones. Entonces las aferencias son las mismas que tiene el vestíbulo, que son oligocerebelosa, reticulocerebelosa, vestíbulocerebelosa, pero ¿a qué parte del cerebelo van? Puede llegar al fastígio, puede llegar al interpósito, anterior y posterior, y puede llegar a la corteza, el pelvis o la zona intermedia. Estas son las referencias, y de esta la principal referencia que acá está añadiéndose lo que hemos hablado, de la vía espinocerebelosa, que son estas de acá, que vienen de la médula espinal, de los propios sectores. ¿Ya? Y al cabo esa vía espinocerebelosa es la que va a hacer sinapsis en el tronco a través de las otras neuronas, que van a ser activadas en la isla. Y la diferencia será el regreso para el control desde el fastígio, principalmente, desde el fastígio y desde el interpósito. El interpósito no tiene control hacia la parte. Entonces, ¿cuáles son las vías? Puede ser fastígio talámico, ya hemos hablado, fastígio reticular, fastígio venilar, ¿ya? Y también puede ser interpósito talámico, interpósito reticular. Las vías eferentes. Lo hemos mencionado, acá las del interpósito talámico, interpósito rúbrico, interpósito rival, interpósito rector. Acá ya incluye las vías del espino más nuevas vías que son a partir de los núcleos. Como ves, son los núcleos, al fin y al cabo, los que emiten la diferencia. ¿Quién controla los núcleos? La célula de la corteza, de dependencia de la proyección. ¿Ya? Por eso dice esto al final, que la vía espinocerebelosa suele ser resultado de la extensión de lesiones más laterales, por inciso anodal, y su cuadro clínico está dominado por déficit característica de esta región, sea del hemisferio lateral. Por eso, de manera general, algunos libros dividen síndrome cerebeloso central o vermiano y síndrome cerebeloso lateral, y de ahí las manifestaciones. De la hipotonía es cae en el cerebro. ¿Listo? ¿Puede haber? Entonces ya terminamos la clase. Se acabó. Así de fácil. Ya, se acabó. Bueno, Se pueden ir. en paz. ¿Ah? Sí, no, de la clase. Se acabó. Las vías son signos cerebelosos que definen las vías. Para el parcial. Fijo. Si no, yo te hago la pregunta por eso. Pero si no viene así.